El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra. Y esa piedra cubría la entrada, así que fue corriendo a ver a Simón, Pedro, y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón, Pedro, y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo al que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Iglesia, lo que acabamos de leer, yo lo puedo resumir en una palabra: victoria. Jesús venció a la muerte. Y tal como lo narra Juan 20, esto no es simplemente algo histórico, eso trasciende no solamente nuestras vidas, sino toda la humanidad. Y un domingo como hoy recordamos que Jesús resucitó. Y estamos reunidos aquí para celebrar, no para estar tristes, para estar gozosos de que Él vive. Y que la resurrección es parte fundamental de nuestra fe. Pablo dice que si Jesús no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Y en esta mañana quiero compartir acerca de lo que significa realmente, o lo que debe significar la resurrección en nuestras vidas. Pero antes quisiera que me acompañen en una oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu amor, por el sacrificio de tu Hijo, porque aunque no lo merecíamos, Señor, tú lo hiciste por amor a nosotros. Gracias, porque ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Gracias, Señor, porque a través de la resurrección has transformado y sigues transformando vidas. Te pedimos que prepares nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que prepares este tiempo, Señor. Que nada nos distraiga, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y amoroso, misericordioso. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la pregunta es que no es que si Cristo haya resucitado. De hecho, esa es una verdad. Pero hoy vamos a entrar al tema a través de este mensaje que he preparado y he titulado El Evangelio de la Resurrección. Y para eso vamos a ir a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Si tienen sus Biblias, sus celulares, pueden dirigirse a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Y dice: ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto.
Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. ¡Wow! Palabra de Dios. Y para ir entrando en contexto, el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Corintio. Una iglesia con problemas, como muchas iglesias. Pero esta iglesia tenía un problema serio en realidad. Estaba siendo influenciado por las enseñanzas, por la cultura de ese entonces. Y estaban empezando a dejar de creer en la resurrección. Esto no es un asunto, digamos, simple. Pablo, de hecho, toma cartas en el asunto, escribe todo un capítulo para que esta iglesia pueda reaccionar, pueda volver a los fundamentos del Evangelio. Y vamos a ir analizando poco a poco toda esta porción que acabamos de leer. Y el primer punto que yo quiero hablar en esta mañana es que el Evangelio es un mensaje que debemos recibir y retener. En el versículo 1 y 2 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Aquí Pablo habla acerca de las buenas noticias, y las buenas noticias es el Evangelio. Pero el Evangelio se escucha, se recibe, se vive y se persevera. Pablo se está dirigiendo a ellos para que recuerden esas buenas noticias, porque al parecer se estaban olvidando que el Evangelio no solamente es la muerte en la cruz, sino la resurrección. No lo puedes separar. ¿A quiénes les gustan aquí las buenas noticias? ¿A quién no les gustan las buenas noticias? Realmente a todos. Y no solamente nos las quedamos nosotros, ¿verdad? Sino ¿qué hacemos? Las compartimos. Algunas las publican en su Instagram, en su Facebook, otras a las personas más cercanas, ¿no? Realmente, una buena noticia da ganas de compartir. Una mala no da muchas ganas, ¿no? La mala noticia como que ahí para nosotros nomás. Y yo puedo dar gracias a Dios porque cada semana en mi vida, en mi día a día, yo recibo buenas noticias y malas también. Pero cuando recibo una buena noticia de verdad me alegra, ¿no? Estaba en la semana manejando, estaba llevando a alguien a comer y de repente salió una notificación. Proyecto, cotización aprobada. Check. Yo estaba llevando a almorzar a mi amigo al Agachado. De ahí nos fuimos a otro restaurante ya de otro level, pues, ¿no? Que ya pues, merecía, pues, ¿no? Se había aprobado la cotización. ¿Cuántos de ustedes también cuando sacan buenas notas, ¿no? En el examen, sacan 18 y de repente no estudiaron mucho, pero vino exactamente lo que estudiaste en tu examen? Y te sacas la mayor nota, ¿no? Estás alegre, ¿no? Le cuentas a tus amigos, le tomas foto a tu examen, lo pones en tus estados. Pucha, que es chévere las buenas noticias. Bueno, el Evangelio no es una buena noticia, es una gran noticia. Es una noticia que transforma vidas. Pablo les está recordando a ellos que no se olviden. Quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué. Y las mismas en las cuales se mantienen firmes. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, no solamente estamos compartiendo una historia, estamos compartiendo un mensaje, estamos compartiendo poder.
porque el Evangelio es poder de Dios para transformar la vida de las personas. Hace unas semanas me encontré con un amigo después de casi 25 años, ¿no? Me sorprendo yo mismo cuando digo eso, ¿no? Yo en el año 2000 ingresé a la universidad para estudiar una carrera que quizás a muchos no les guste, la carrera de matemática. Y estuve estudiando por cerca de 3 años. Y al tercer año me di cuenta que no era lo mío, entonces me cambié de nuevos sistemas. Pero cuando estudié esos 3 años, yo conocí varios amigos que sí les gustaba sufrir. Entonces ellos estaban y se quedaron, y muchos de ellos terminaron la carrera. Y luego crean grupos, ¿verdad? Tanto de la promoción del colegio, en este caso de la universidad, me pusieron en el grupo, aunque yo no lo acabé, pero me pusieron. Entonces, y luego me di cuenta que publicaban cosas que estaban enseñando en las universidades. Yo dije, aguanta, esto estaban enseñando. La mayoría de los que estudian matemáticas terminan siendo catedráticos de universidad. Entonces muchos de ellos ya tenían maestrías, doctorados. Y entonces uno de ellos es profesor de la San Marcos y enseña a cachimbo normalmente en distintas facultades. Entonces yo dije, oye, me voy a reunir con este pata. Él se apellida Zorrilla, pero nosotros le decíamos Zorro. Entonces decía, voy a reunirme con el Zorro. Entonces le llamo a mi amigo el Zorro, ¿no? Y le digo, vamos a juntarnos, te invito a comer, ¿no? Mi intención, obviamente, era que quizás él puede ser una puerta abierta para la universidad, para poder compartir el Evangelio a los jóvenes. Y cuando yo me senté, yo dije, ok, pero acá yo tengo que primero también aprovechar esta oportunidad para predicar el Evangelio. Así que yo le prediqué el Evangelio. Pero él solamente se quedó en escuchar. No lo recibió. Me comenzó a cuestionar, me comenzó a hablar de que los dinosaurios, de que no resucitó. Eso fue todo, ese almuerzo duró horas. Y yo entendí, yo comprendí, porque a veces nosotros en algún momento también hemos reaccionado al Evangelio de esa manera. Pero luego de todo, yo le dije, mira, Zorro, yo sé que no has entendido, yo sé que en este momento tú no entiendes el Evangelio, pero ábreme la puerta de tu salón. Hay jóvenes que yo estoy seguro que sí están listos. Y él me dijo que sí. Y yo lo llamé la semana pasada. Yo le digo, ya Zorro, ¿cuándo va a empezar las clases? Le digo. Me dijo, el martes, ya bacán, el martes vamos a estar ahí. Termina tu clase y luego entramos nosotros. Ya, chévere, bacán. Dios abre puertas, incluso usa a incrédulos. Dios puede usar hasta ateos. Dios está esperando que nosotros estemos dispuestos a ir y a proclamar el Evangelio. Entonces el Evangelio es un mensaje que no solamente debemos recibir, sino también debemos retener en nuestra vida y vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio es tener una comunión con Él y cumplir el mandato que Jesús nos dio de ir y hacer discípulos. Permanecer en el Evangelio quizás sea algo que no es fácil para muchos. Por el día a día, por los afanes, por los desafíos. Es muy difícil quizás para muchos, ¿no? Pero yo les digo que no se desanimen. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, pero tenemos que permanecer. Permanezcamos firmes en el Evangelio y en su enseñanza. Pero quizás hoy nos damos cuenta que no estamos tan firmes en el Evangelio. Y es como que nos enfriamos. Pero piensa por un momento, hay cosas en las cuales sí estamos firmes. Hay cosas en las cuales sí invertimos tiempo. Como tu trabajo, tus estudios, el dinero, quizás las metas personales. Y dejamos a un lado el gran llamado que Dios nos dio a través de su Hijo, de ir y compartir el Evangelio. Pablo les está haciendo recordar a la iglesia de Corintios, acuérdense del Evangelio, las buenas noticias que recibieron, no se olviden. Pero luego también Pablo habla acerca de la cruz, y ese es mi segundo punto. La cruz nos confronta.
porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. En esta Semana Santa, en estos feriados largos, quizás nos hemos sentado ahí en nuestra sala, en nuestro cuarto, a prender el televisor y a ver alguna película, ¿no? Hay películas clásicas para muchos que siempre ven, ¿no? Ben-Hur, no siempre escucho decir eso, no, Ben-Hur es la película, ¿no? O la misma vida de Jesús, ¿no? Todo lo que hizo, las enseñanzas, las parábolas, la muerte, la crucifixión, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Las personas ven la crucifixión como una derrota. Y es que lo vemos en la imagen, ¿no? Cómo es que Él es golpeado, es humillado, todo lo que Él sufrió, ¿no? Y nosotros sabemos y entendemos que Él lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Pero es evidente, ¿no? O sea, que cuando vemos estas imágenes como que nos chocan un poco, ¿no? Decir, oye, ¿qué tanto así, no? ¿Tanta sangre? Bueno, sí. Pero en medio de la sangre, en medio del sufrimiento y en medio del dolor que Jesús sintió, hay victoria. Porque aunque nosotros veamos, y de hecho la Escritura lo dice, a Jesús no lo mataron. A Jesús no lo mataron. Él dijo en Juan que a Él no le quitaban la vida, sino que Él la entregaba. Él entregó su vida. A Él no se la quitaron. La cruz se convierte en su trono. La cruz nos confronta porque nos hace ver nuestro pecado. Oye, tanto costó que nuestro pecado, todo eso tuvo que sufrir Jesús. Sí, tenía que pasar todo eso, porque el costo era muy grande. Y eso es algo que nosotros debemos comprender. Para Dios, una mentira no es poca cosa. Para Dios, mirar a una mujer con codicia no es poca cosa. Robar no es poca cosa. Para Dios, el pecado es pecado y es transgresión. Y como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. La cruz fue el cumplimiento de esa paga. Cuando Jesús estuvo en la cruz, Él estaba, sus ojos y su mirada puesta en nosotros. Porque Él nos estaba mirando con amor. Él lo estaba haciendo por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Ustedes seguramente habrán visto en la película, ¿no? Cuando en los últimos momentos de Jesús, cuando Él mencionó esta palabra, ¿no? Consumado es. Consumado es. Y entrega su espíritu. Bueno, consumado es, viene del griego teleo, y es la traducción es tetelestai. ¿Y sabes qué? Esta palabra se utiliza también en otro contexto. Cuando se paga las deudas de las facturas, o sea, cuando se paga por completo una deuda, se usaba también. Porque nuestro pecado fue una deuda. Teníamos una deuda impagable. ¿Alguna vez has tenido una deuda impagable? ¿Que lo tuviste que refinanciar en 700 cuotas? Las deudas impagables son terribles, ¿no? No te dejan dormir. Cuando pecamos, debe suceder eso, ¿no? Debe tener ese efecto en nosotros. Todos somos pecadores. El hecho de que yo esté parado aquí no me exime de eso. Soy pecador.
Todos hemos pecado, dice la Biblia. Necesitamos a Jesús. El sacrificio que hizo en la cruz, lo hizo por nosotros, porque nos ama. Pero acá hay algo importante. Jesucristo estuvo en control en todo momento. Nada ocurrió de casualidad. Jesús estuvo en control de cada etapa de la cruz. Cuando pronunció estas últimas palabras, de hecho, no fue porque ya su cuerpo no soportaba más. Fue porque Él entregó su espíritu. Él dijo, basta. Hasta aquí, es suficiente. Porque Él sigue siendo el Rey del universo. Y de la misma manera como Jesús tuvo control de la cruz, de la misma manera Jesús tiene el control de nuestras vidas. Yo no sé qué esté pasando hoy en tu vida. Yo no sé que quizás estés pasando por una situación difícil, o un conflicto, o algo en tu matrimonio, en tu trabajo. Pero déjame decirte que el Señor Jesús está en control. Él está en control. Y Él va a decidir hasta cuándo. Él va a decir, hasta aquí nomás, es suficiente. Eso que está pasando. Así de soberano es nuestro Señor. Entonces, si la cruz nos confronta y nos hace ver la gravedad de nuestro pecado, entonces debemos nosotros entender que la sangre de Cristo es el pago por nuestra maldad. La sangre de Cristo es suficiente para cubrir nuestros pecados de la humanidad, no de ese tiempo, de todo, de aquí en adelante. La cruz se convierte también en un puente entre el hombre y Dios. Nosotros vamos ahora al Padre a través de Jesús. Pero la cruz exige también una decisión. No es solamente una imagen, no es solamente una película, sino es algo que nosotros también debemos responder. ¿Crees que Jesús murió por ti? ¿Crees que necesitas a Cristo en tu vida? ¿O sigues pensando que tú puedes solo? La salvación está disponible, es por gracia. Dios nos da la salvación por gracia. Es un regalo, no es por nuestras obras, no es por lo que estemos haciendo. Si estás haciendo buenas obras, qué bueno, sígalas haciendo, pero no es por eso que obtienes la salvación. Es por fe, es porque creemos que Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Entonces, si la cruz nos confronta, entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que vivamos agradecidos, que vivamos rendidos a Él y que vivamos para Él. Y ahora que hemos hablado de la cruz, bueno, vamos al punto número 3, que es la resurrección. Porque la resurrección nos va a dar y nos da esperanza viva. 1 Corintios 15:4, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Jesús, cuando estuvo haciendo la transición, mencionó la tumba vacía. La tumba vacía. La tumba vacía es el escenario perfecto de la victoria. Es el escenario perfecto. Dios planificó todo, cada detalle. En los últimos momentos, cuando Jesús estuvo en la cruz, tuvo 2 ladrones, ¿se acuerdan? Uno de ellos se arrepintió. Normalmente, cuando un hombre era crucificado, tenía que morir en 2 días, en 48 horas. Es lo que más o menos podían soportar. Más o menos Jesús fue crucificado como que a las 9 de la mañana y como a las 3 murió.
Eso hacen más o menos unas 6 a 9 horas aproximadamente. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Se han escrito libros, se han hecho estudios, se han hecho documentales tratando de explicar cómo es que todo lo que él recibió, el daño, los pulmones y los azotazos y todo lo demás, ¿no? Para explicar la muerte prematura. Pero las que la verdad la palabra de Dios dice que él decidió entregar su espíritu. Y cuando murió, de hecho, hubo alguien llamado José de Arimatea, un discípulo de Jesús, de mucho dinero, fue a pedirle a Pilatos que le dé al cuerpo para que le diera sepultura. Y de hecho, ¿no? Tenían mucha prisa, porque ellos tenían que celebrar la Pascua, que coincidía con guardar el Sabbat. Entonces, después de las 6 de la tarde, ellos ya no podían hacer nada, según la tradición. Así que les quedaba poco tiempo. Cuando fueron a pedirle a Pilatos, Pilatos dijo que tan rápido, o sea, él esperaba que muera en 2 días, ¿no? Pero murió antes. Y por eso mandó a que pueden cortarle las piernas, ¿no? A los que estaban siendo crucificados, ¿no? ¿Y por qué las piernas? ¿Por qué los huesos de las piernas? Porque era lo que les ayudaba a ellos a poder seguir respirando. Pero ya Jesús estaba muerto, entonces cuando van hacia Jesús, lo que hacen es atravesarle la costilla, ¿no? Porque ya estaba muerto. Y lo interesante es que eso inclusive es un salmo, ¿no? No le atravesarán, ¿no?, los huesos de las piernas. O sea, todo estaba escrito. Y cuando se lo llevan a la tumba, la Biblia dice que se lo llevaron en una tumba nueva. Una tumba nueva. Inclusive la túnica era también nueva. Normalmente las tumbas servían para poder poner varias personas. O sea, no era una tumba como acá, ¿no?, que varios pisos, así para ahorrar espacio, ¿no? Realmente las tumbas allá eran grandes, pero esa era una tumba nueva, no había sido usada antes por nadie. Solamente en ese entonces pusieron a Jesús allí y cerraron con una gran piedra, dice la Biblia. Esto definitivamente, para que no cabe duda, no haya confusión. Imagínense si hubiesen puesto en una tumba donde hubieran otros muertos, otros huesos. Dios no iba a permitir pasar ningún detalle. Todo ya estaba planificado. Y como habíamos visto al inicio, ya habíamos leído el relato de Juan 20, ¿no? Y habían ido y habían encontrado la piedra fuera del lugar y la tumba estaba vacía. La resurrección nos da esperanza. El sepulcro nos hace ver una muerte real, pero Jesús venció a la muerte, porque la tumba no es el final, sino es el inicio. Y hoy estamos aquí para poder celebrar eso, que Jesús venció a la muerte. Pero también nos da una primicia para nosotros, porque nosotros también vamos a resucitar. La esperanza no solamente está en que cuando partamos de aquí, de la tierra, vamos a estar en la presencia de Dios, sino que también vamos a resucitar como Él, en un cuerpo glorificado. ¿Te parece loco? En un cuerpo que no va a sufrir corrupción, en un cuerpo donde no habrá enfermedad. Yo no sé, pero de repente, a mí me emociona, ¿no? Porque ahorita de repente muchos luchamos con el peso, con la altura, con las canas, con todo. Luchamos con muchas cosas, ¿no? A veces, y es algo natural del ser humano, ¿no? No estamos conformes. Pero bueno, cuando resucitemos, vas a estar conforme, porque será un cuerpo perfecto. Un cuerpo perfecto en donde vamos a estar con el Señor para siempre. El último punto, punto 4, es que el Cristo vivo, Jesús vivo, transforma vidas. Primera de Corintios, vamos a leer del 5 al 10, dice que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez.
la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto, sino al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Se apareció a sus discípulos, ¿no? ¿A quién se apareció primero? María. Y luego dice acá que se apareció a más de 500. ¡Wow! Es un número grande. Es un número importante. Este hecho no solamente es un hecho bíblico, es un hecho histórico. Ateos inclusive han escrito acerca de esto, porque es alguna verdad que no podemos negar. La resurrección es un hecho real. No puede haber tantos testigos hablando de lo mismo. Y esto fue multiplicándose. Incluso Pablo dice que en ese momento habían varios que habían muerto, pero algunos todavía estaban vivos, los cuales podían seguir transmitiendo y predicando, porque esto ya era parte del Evangelio. Era la buena noticia. Jesús resucitó. Eran testigos reales, fueron apariciones verificables. De hecho, Pablo mismo tuvo ese encuentro. Jesús fue a su encuentro de él. Se le apareció a él. Y él se ve como que un hijo como que fuera nacido fuera de tiempo, ¿no? Él mismo se ve como que no fue digno. Y claro, ¿no? Con ese pasado que tenía Pablo, perseguidor de los cristianos, autor intelectual del asesinato de varios. O sea, realmente él quería encarcelar a todos. Imagínate, ¿no? ¿Cómo es que Cristo transformó su vida? ¿Cómo no va a poder transformar la vida de las personas ahora en este tiempo? De la misma manera como lo está haciendo como nosotros, Él puede transformar cualquier vida. La resurrección no solo cambió la historia, está cambiando las personas hoy. Cuando una persona escucha el Evangelio y se toma el tiempo, se para el tiempo para poder estudiar las Escrituras, créanme que el Señor está obrando en tu corazón. Si tú eres una persona que estás invirtiendo tiempo en la palabra de Dios, pasando tiempo con Él, el Evangelio te está transformando. El Evangelio te está transformando, porque ese es el Evangelio, es poder de Dios. Y quiero terminar, si me ayudas, Carlitos, con la guitarra. El último punto, ¿no? Bueno, hay un hecho que no podemos negar y que estuvimos hablando durante estos minutos, es que la tumba está vacía. ¿Y tu corazón? ¿Cómo está? Versículo 11. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Hoy hemos visto la tumba vacía y sabemos que no es un hecho histórico solamente, sino es un hecho que celebramos. La resurrección es la base de nuestra fe. Estamos aquí por la gracia de Dios, así como Pablo lo dice, estamos aquí por la gracia de Dios, pero tenemos que permanecer en Él. El Evangelio demanda una respuesta de parte de nosotros. Aquí ya no está en duda si Jesús resucitó o no resucitó. Aquí no está en duda si la tumba está o no está vacía.
sino qué es lo que está pasando en nuestro corazón. La cruz nos confronta a nosotros directamente para tomar una decisión. ¿Crees que Él murió por ti? ¿Crees que su sacrificio lo hizo por ti para que puedas obtener la salvación? La tumba está vacía. No dejes que tu corazón permanezca vacío de Él. Inclinemos nuestros rostros para poder orar. Realmente hay mucho que meditar en todo esto. Y quizás no entendemos cómo es que el Señor, a pesar de nuestros pecados, Él nos mira con misericordia y con amor. Y es por eso que Él entregó su vida. Pero como yo les decía en esta mañana, Él demanda una respuesta de parte de nosotros. Y yo quisiera hacer una pregunta allí donde tú estás, inclinando tu rostro. Si quizás en esta mañana tú no estás seguro qué va a pasar contigo si hoy día o cualquier otro día, porque no lo sabemos, partes de aquí, de la tierra, ¿a dónde vas a ir? Si tú no estás segura, ¿qué va a pasar? Yo te quiero invitar a que puedas recibir el Evangelio, porque con el Evangelio tú vas a tener la seguridad de que vas a obtener la salvación y que tú vas a estar en la presencia de Dios. Esa es la seguridad que nos da el Evangelio, porque Él venció a la muerte. Y si tú eres una persona que necesitas recibir ese Evangelio, necesitas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, a mí me gustaría orar por ti. Y si puedes levantar tu mano, te lo agradecería para poder orar por ti. Gracias, ya vi tu mano, gracias. Gracias. Es una decisión, es creer, así como cuando leímos al inicio Juan 20, el discípulo que más amaba a Jesús, sin necesidad de ver el cuerpo de Jesús, creyó, porque creemos por fe. Y si tú quizás que ya tenemos tiempo caminando con el Señor y necesitas ponerte a cuentas con Él, necesitas de nuevo ahora como que retomar esa relación con Dios que tú tenías en tus inicios, cuando tú no querías separarte de su palabra, cuando no te importaba el tiempo y cuando comenzabas a leer la Biblia te dabas cuenta que habían pasado 2-3 horas y estabas orándole y pidiéndole a Dios para que tu corazón pueda ser transformado. En esta mañana el Señor quiere caminar contigo, lo quiere seguir haciendo. Y también quiero orar por ti. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias por tu misericordia, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Realmente, el precio fue muy alto. Tu sangre cubre todo nuestro pecado. Y te agradecemos por eso, Señor. Hoy recordamos que tú venciste a la muerte. Hoy recordamos la victoria que tú tienes sobre el pecado, porque ahora, por tu gracia, ya no somos esclavos del pecado. Ahora vivimos una vida nueva, una vida que solamente tú puedes dar. Gracias por eso, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por transformar nuestros corazones. Gracias porque hay un propósito en cada uno de nosotros, Señor, y tú no te has olvidado, Señor. Gracias, Señor. Oramos, Señor, para poder
comprometernos con tu evangelio, Señor, para aferrarnos a él, para compartirlo, porque es una buena noticia, Señor, y merece ser compartida en todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.